¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Zinedine Zidane de la temporada 2015-2016, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os calcar sus tácticas en FC24. Este Real Madrid de Zinedine Zidane consiguió ganar la Champions League de esa temporada, después también ganó las dos siguientes, pero nos centraremos en el del 2015-2016, que formaba con Keylor Navas en portería, utilizada normalmente cuando estaba Bale y no estaba lesionado, utilizaban un 4-3-3 con Pepe, Sergio Ramos de centrales, Carvajal en derecha, Marcelo en lateral izquierdo, de pivote jugaba Casemiro, con Kroos y Modric como volantes, digamos, y los tres de arriba eran Cristiano por izquierda, Benzema en el medio y Gareth Bale por derecha. Así que vamos a pasar con la formación y como podéis ver hemos utilizado un 4-3-3 con falso 9 y hemos hecho algunos ajustes de posición. Hemos hecho un ajuste a Gareth Bale, que sería Arda Güler, que lo hemos metido por dentro, pero manteniendo la posición de extremo derecho, pero un poquito más interior. Por la banda izquierda, al extremo izquierdo, que sería supuestamente Cristiano Ronaldo, lo hemos metido también hacia adentro, pero mucho más hacia adentro, ya que con balón solía meterse mucho por zonas interiores. Y después tenemos a Tchouaméni, que lo hemos mantenido de medio centro defensivo, y a Kroos, que lo hemos desplazado un poco hacia la izquierda, dejándolo en medio volante izquierdo, pero tirando un poco más hacia la izquierda, ya que después veremos cómo cae como lateral en algunas ocasiones cuando tienen el balón. Así que en cuanto a la formación defensiva, cuando no tienen el balón, defendían en un 4-1-4-1, un 4-3-3, se mantenía la formación a la hora de defender. Cierto que es que Cristiano a veces se queda un poco más descolgado, pero mantenían ese 4-3-3. Y cuando recuperaban el balón sí que se formaba una formación un poco distinta, ya que ¿qué sucedía? Lo que evolucionaban era que los dos laterales solían ganar altura y amplitud por los lados. Tenían a Cristiano Ronaldo, que se metía por dentro y se juntaba un poco con Benzema. Tenían después a Arda Güler, que en este caso sería Gareth Bale, que se quedaba un poquito más abierto que Cristiano y daba un poco más de amplitud por derecha, con los tres mediocampistas, Modric, Casemiro y Kroos, que se quedaban en el centro un poco más ayudando a la construcción. Así que vamos a pasar a algunos de los movimientos más importantes que hacía este Real Madrid de Zinedine Zidane. Y es que en salida de balón, algo que hacían bastante es que Casemiro, que era el pivote, lo adelantaban. Hacían que adelantase un poco su posición, ya que no tenía tan buen pie como Kroos y Modric. Y eran Kroos y Modric los que retrasaban más su posición para ayudar a sacar el balón desde atrás. Y otro de los movimientos que hacían mucho y se repetía es el movimiento de Kroos cayendo como una especie de lateral izquierdo. Cuando el equipo estaba tocando entre centrales, lo que hacía es que Mendy igual adelantaba un poco más su posición y era Kroos el que caía en ese espacio entre central y lateral. Y una vez recibía el balón, algo que hacían mucho es un cambio de juego para el otro lado, donde estaba o Gareth Bale completamente abierto y ya podía encarar a su marcador y generar peligro. O Gareth Bale estaba metido por dentro y el que doblaba por fuera era Carvajal, que Kroos veía esa incorporación, le hacía el cambio y ya podía meter el centro y generar peligro. Una pieza muy importante de este equipo también era Karim Benzema, y es que era un jugador que bajaba mucho a recibir y lo que trataban sus compañeros siempre que estaban por zonas interiores o incluso exteriores es encontrarlo a él entre líneas, ahí él retrasando un poco su posición, y una vez lo encontraban el poder combinar sobre todo con Cristiano Ronaldo, que rompía el espacio o le daba salida de balón, para combinar con él y acabar la jugada.
Y evidentemente una pieza importantísima y clave en este equipo era Cristiano Ronaldo, que aunque lo tengamos puesto un poco más por dentro, realmente también había ocasiones donde caía completamente abierto en banda y era el propio Kroos o el lateral o cualquier jugador que ya lo buscaba en una zona un poco más abierta y él con una conducción hacia adentro buscaba ese chuto potente para generar peligro. O en otras ocasiones simplemente igual recibía a Mendy abierto y Mendy buscaba un pase interior para Cristiano, que estaba en una zona más interior, y ahí también ya combinando o simplemente girándose ya podía chutar a puerta. Y evidentemente las transiciones eran una parte importantísima de este equipo, y aprovechando que tenían estas tres balas, sobre todo Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, lo que hacían es que cuando podían recuperar el balón rápidamente, si podían encontrarlos directamente, por ejemplo a Cristiano en el espacio, ya lo buscaban, o si no, el punto de encuentro entre la media o la defensa y la delantera era Karim Benzema, que bajaba, se retrasaba y a partir de él podían ya girarse y buscar a las dos balas Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo pondremos equilibrada, ya que es un equipo que realmente defensivamente era agresivo pero tampoco tiraba la línea altísima, anchura 45 porque era bastante estrecho y profundidad 65 para así tener esa presión aunque no sea altísima. En construcción de jugada y creación equilibrada las dos, ¿por qué? Porque habían tanto partidos que eran un poco más de posesión y dominar y otros que eran más de transición, sobre todo en partidos más igualados, y en anchura 55 para darle amplitud al juego, sobre todo con los laterales que llegaban por las bandas. En futbolistas en área pondremos 7, ya que cuando llegaban por los lados tanto Marcelo como Carvajal siempre tenían mucha gente dentro del área. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero no vamos a tocar nada, a los centrales tampoco. Al lateral derecho Carvajal pondremos unirse al ataque y avance porque queremos que dé amplitud y altura por derecha, aunque Bale se esté un poco más abierto que por izquierda, donde Mendy le pondremos equilibrado solamente y avance, ya que Cristiano está por dentro. Y a los mediocampistas pondremos a Casemiro, que es Tchouaméni, cortar líneas de pase, adelantarse para que haga eso de adelantar su posición y que sea Kroos y Modric los que mueven un poco más el balón, marcaje al centro, conservar la posición. A Kroos lo dejaremos en quedarse atrás al atacar, esperar al rechace y conservar la posición con marcaje a las bandas para tapar también un poco que Cristiano Ronaldo no baja tanto como en el caso por la derecha de Bale. A Modric pondremos equilibrado para que avance un poco más, remates y rechaces por defecto porque a veces sí que se incorporaba un poco al remate, y marcaje del centro. Con Cristiano Ronaldo, que es Vinicius Junior, apoyo defensivo básico, tirar diagonales para que se meta por dentro y entrar al remate importantísimo para rematar a los centros de Carvajal sobre todo. Por derecha Bale tendremos básico, todo básico y entrar al remate porque queremos que esté tanto dando amplitud como en otras ocasiones por dentro y sobre todo que vaya al remate cuando se centra por izquierda. Y finalmente a Benzema dejaremos en equilibrado, referencia para que baje a recibir y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de 2015-2016 de Zinedine Zidane, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.